12 del día con 14 minutos. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Nos acompaña ahora Francisco Miranda. Él es presidente de la Junta Directiva de la ONG OANES, quien tiene un punto de vista respecto a las decisiones que se han tomado para el decreto de urgencia, de cambiar la manera como se elige al jefe de IMARPE. Y también hay una propaganda. Óscar Camero. Nos acompaña Óscar Camero, director de Comunicaciones y Medios de OANES. Yo justamente hacía referencia a la columna que escribió Francisco Miranda. Y también Óscar Camero, no, yo soy Francisco Miranda. ¿Cuál me ha dejado? Perdón. Estamos aquí, ya me confundía con el tema de la tarjeta. Gracias, maestro. Francisco Miranda, ahora sí. Francisco, comentaba también un poquito la publicidad que he visto en algunos medios de comunicación. Cuéntanos un poquito y cómo se vincula esto también al artículo Crisis en la pesca. Bueno, la pesquería es una actividad o un sector sumamente complejo que está lleno de detalles, ¿no? En el cual la columna vertebral es la investigación. Nosotros, como pesqueros, desde hace muchísimos años, estamos tratando de lograr que la pesquería tenga una estabilidad, porque es un negocio a largo plazo, no es un negocio a corto plazo. Nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, lograr la sostenibilidad, que es conseguir que todos los años siempre coseches las mismas cantidades de pescado en las diferentes pesquerías, requiere de mucho estudio, de mucha investigación. Para formar a un investigador, primero tienes que pasar por tus 5 años de carrera universitaria, luego un par de años de maestría, un par de años de doctorado, y después tienes que llegar finalmente a hacer trabajos de investigación. O sea, por lo menos te soplas literalmente unos 20 años de trabajo, y cuesta muchísimo trabajo formar a investigadores y científicos, y que lo que nos ha indignado un poco a nosotros, porque somos pues parte del sector pesquero y hemos trabajado durante muchísimos años con instituciones con el IMARPE, es que la ministra actúe de manera irresponsable y haga denuncias de manera irresponsable que perjudican el prestigio institucional y sobre todo el prestigio profesional de científicos que se va en un tris cuando no existen pues realmente pruebas. Que haya una investigación, que se investigue todo lo que quieran, que pasen por una auditoría internacional, que prueben todas las metodologías que el IMARPE desarrolla, que lo hagan. Para nosotros eso no es ningún problema. Pero eso sí, si resulta que en la investigación todo lo que se acusaba era falso, que la prensa le dé precisamente el mismo despliegue que le está dando a las acusaciones que todavía no son cosa juzgada ni mucho menos sentenciada. Claro, ¿no? pero si no se hubiesen presentado las investigaciones, no estaríamos hablando de unas investigaciones que se llevarían a cabo. Bueno, pero sabemos pues que hay un montón de gente que tiene pues sus ideas totalmente contrarias, creen que la anchoveta se está depredando, y eso no es cierto. O sea, lo que nosotros vemos en 19 años de trabajo es un trabajo sólido, es un trabajo consistente que el IMARPE viene realizando con mucha seriedad. Yo no veo que eso sucede. Miren, nos tomamos el trabajo de hacer este cuadrito. Sí, lo he visto. Cuéntanos un poquito. Ese cuadrito explícanos. es un promedio de los últimos 19 años de pesca. Hay errores, como tú verás, si tú ves el cuadro en evolución, hay errores a través de los gobiernos. En unos casos se dio una cuota más, se calculó una biomasa menos, pero eso es parte de la ciencia, prueba y error. Vas aprendiendo, ¿no? Y en el proceso de 19 años has desarrollado una pesquería. Y lo que se ve en ese cuadro es que los promedios que se dan de los 19 años es que hay una cuota que el IMARPE ha determinado año por año que es promedio de 15.5 millones de toneladas. Es una cuota sumamente interesante. De esos 15 millones y pico de toneladas, hay una cantidad que es de 5.12 millones de toneladas promedio que el IMARPE ha determinado que se puede pescar hasta ese volumen, promedio en estos últimos 19 años. Y de ese promedio, las empresas pesqueras han pescado solamente 4.8 millones de toneladas promedio, o sea, mucho menos que la cuota que el IMARPE recomendó, o sea, casi un 92%. ¿Dónde está la sobrepesca? Porque si tú hablas de sobrepesca es cuando me dices, oye, si yo te doy solamente 5 millones para que tú pesques, si tú pescas 8, pescas 10, entonces, ok, estás sobrepescando. Ok, pero tú analizas entonces el tema de que no hay sobrepesca respecto, digamos, del promedio general. Por supuesto. ¿No? O sea, ¿no te parece, digamos, la mejor manera de hablar de una sobrepesca cuando en una temporada se dio una cifra, se detectó que era menor y se capturó algo? En primer lugar, la cifra que están soltando es una cifra totalmente aleatoria que siempre en todos los años que tenemos de investigación hay un montón de cifras previas, se van evaluando. Al final, el informe científico del Instituto del Mar es el que vale la pena porque es ahí donde firman todos los científicos, donde ponen todo su prestigio, no las evaluaciones previas. Las evaluaciones previas son evaluaciones previas, son cálculos que yo hago
de un árbol, no de todo el bosque. Entonces, al final, yo saco un resumen completo y ese resumen completo lo firmo y es ahí donde yo pongo mi prestigio profesional. Ok, y ese resumen completo en este caso que te parece que, digamos, no están sustentadas las posibles denuncias, digamos, ¿cuál fue el tema? Ese 8.3 nunca fue un informe final. Sí, el informe final fue 8.3. Y al final, finalmente se dice que en verdad el número correcto era 3 punto algo. ¿Eso no es tan cierto? Bueno, eso para mí, no estoy de acuerdo con que eso no es el número correcto. Yo me baso en el informe final que está firmado por todos los científicos del IMARPE, donde están poniendo su cuello y su prestigio profesional. Ok, entonces si esa era la cifra, ¿por qué finalmente la segunda temporada de pesca mostró que no era tan correcta? Es que yo no puedo decir que porque no he pescado toda la cuota o porque no encontré anchoveta adulta en una temporada de pesca en un área donde me definí, no existe la anchoveta. Para yo decir que no existe la anchoveta tendría que ver que hay mortandad de lobos y sin embargo los lobos en los últimos años vienen creciendo. Han comido. Han comido un montón. Mortandad de aves, no veo mortandad de aves. Las aves siguen creciendo en volumen en los últimos años. Ha aparecido jurel, ha aparecido caballa, ha aparecido bonito y todos están con la panza llena de anchoveta. Y encima estamos hablando de que ha habido supuestamente un volumen muy importante de pesca, 90% de juveniles y 90% de chauchilla. Pero eso es bueno. ¿Qué tiene de malo? Por el contrario, si hay anchoveta chiquita, si hay anchoveta grande, quiere decir que en los próximos años vamos a tener anchoveta de aquí para adelante. Lo que pasa es lo que ha pasado siempre en todas las temporadas y es que a veces hay cambios oceanográficos. La gente cree que todos los cambios oceanográficos son en el Niño. El mar es dinámico y el pescado tiene cola, se mueve. Entonces, obviamente, en algún momento, si hay un cambio oceanográfico y yo vivo en una columna, esa columna son mis 5 grados, mis 15 grados, mis 10 grados de temperatura, me muevo pues por esa columna en el mar. Imagínate una lavadora en donde mezclas aguas de diferentes temperaturas. Ese es el mar. El pescado se mueve en la columna que le es adecuada a su temperatura y a su alimento. Pero entonces, ¿no? ¿Por qué algunas empresas pesqueras habrían dicho, bueno, de motu propio, según la presidenta de la Asociación Nacional de Pesquería, habrían finalmente ellos decidido, ya no vamos más porque hemos capturado mucha pesca juvenil, etcétera, etcétera? Si es que, como tú dices, la pesca estaba ahí, había que, claro, por ahí invertir más en detectar dónde estaba, moverse más con las lanchas, pero finalmente pescarla. Bueno, es que es algo que yo, desde mi perspectiva personal, yo no soy la Sociedad Nacional de Pesquería, claro, ni la represento tampoco. Tengo 23 años estudiando el sector pesquero y lo que hago para estudiar el sector pesquero es escuchar la opinión de todo el mundo. Tengo más de 30.000 usuarios en las redes sociales de OANES y la red social de OANES se creó para eso, para escuchar a tirios y troyanos. Y nosotros de lo que escuchamos de tirios y troyanos y de los talleres presenciales que realizamos y de todas las publicaciones que hemos hecho, sacamos nuestras conclusiones. ¿Ok? Eso quiero dejarlo bien claro. Lo que la Sociedad Nacional de Pesquería hace en los últimos años es luchar por la sostenibilidad. Ha invertido mucho dinero en tratar de que la sostenibilidad se logre en la pesquería. Esto es importante, pero no es importante solo para la Sociedad de Pesquería, es importante para los compradores. Porque si yo soy un gran comprador de harina de pescado y el negocio que yo tengo comprando tu harina de pescado es convertirlo en un pienso, que hoy día el mayor porcentaje de ese alimento balanceado termina en la acuicultura y genera un negocio de acuicultura alrededor mundial de 30.000 millones de dólares, oye, si tú me vas a producir harina de pescado, yo quiero estabilidad. O sea, asegúrame que me vas a poder abastecer. Asegúrame que me vas a poder abastecer todo el tiempo. Asegúrame que me vas a pescar una anchoveta en perfecto estado, que va a llegar fresca a la planta y que la harina que vas a producir con esa anchoveta fresca es de primera calidad y no se me van a morir mis pollos, mis chanchos, mis pescados. Asegúrame que no vas a hacer contaminación del medio ambiente. Declara los PAMAS, etcétera, los programas de adecuación al medio ambiente. Asegúrame, además, que vas a poner una etiqueta verde a mi anchoveta porque vas a asegurar que esa anchoveta es sostenible en el tiempo. Y ellos están en esa labor, pero no porque el ministerio se la ha impuesto. Es porque los mismos compradores se le imponen y ellos le dicen al ministerio, oye, tenemos estas imposiciones. ¿No es el mayor, comprador de harina de pescado de la China? Sí, 90% de la harina se va para China, pero no toda para allá, también se va para China. Pero lo que pasa es que yo tengo mis bemoles respecto de que China en verdad se juegue bajo los estándares internacionales que podrían haber en otras industrias. O sea, la China... No, claro, pero el que se juega es el intermediario que compra la harina, porque China tiene un montón. Yo he trabajado en el mercado de la harina hace muchos años, desde hace muchos años que no vendo harina. Estamos hablando de que yo vendía harina en el año 80 y pico. Hoy día mi negocio personal está ligado a la venta de productos congelados hidrobiológicos, básicamente pota, ¿no? Correcto. Entonces,
pero conozco el mercado, pues como una persona que ha vendido. Pero entonces buen punto, Guillermo, porque eso también, Francisco, perdón, nos lleva al tema de que la sobrepesca tampoco le conviene a la industria porque haría abaratar, es un commodity finalmente la harina. O no. Si sobrepesco, por supuesto. Y ahí hay una circunstancia realmente importante. Antes de que se diera todo esto, ya el precio de la harina de pescado había bajado. Y estaba en baja porque en el mercado chino había fiebre porcina, había sobrestocks. Entonces, ¿a quién, con un par de dedos de frente, se le va a ocurrir negociar o entrar en un contubernio con investigadores del IMARPE para que den una cuota mayor? Es solamente para la persona que piensa, y como dice el dicho, el ladrón cree que todos son de su condición, ¿no? Y eso no funciona. Estamos hablando de empresas formales, empresas que pagan sus impuestos. La otra línea de la investigación es justamente, es que eso que pagan sus impuestos formales, hemos visto que las constructoras, pero es que eso no es seguridad de nada, pues, Francisco. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo pago mis impuestos, soy empresario, pero por eso te digo, y voy a ser tratado como un delincuente. ¿Pero por qué te está tratando de delincuente a ti? ¿Por qué lo dices? Por favor, o sea, me estoy hablando en la figura de un empresario. O sea, yo me pongo en la posición de un empresario. Claro, pero lo que pago veo es que mis solamente impuestos, esas características no hacen finalmente en un negocio que sí puede estar controlado pero por si algunas pocas empresas. Pero si estoy haciendo negocio. Mi tema era información privilegiada, la filtración de información. Es una investigación que está haciendo la propia Sociedad Nacional de Pesquería. Pero te repito, que la haga. A mí eso me va y me viene. Que la haga y que lleguen hasta el final. Y si han encontrado algún delito, que lo denuncien y que se sentencie y que se juzgue. Pero si no, la misma bulla que se está haciendo se tiene que hacer por lo contrario. Porque la honorabilidad en un científico y en un profesional es muy importante. Y es todo su capital. Él no tiene las fortunas que tiene un dueño de una fábrica. Y aquí es a donde estamos yendo. Ahí es donde yo estoy apelando respecto a la irresponsabilidad del ministro. ¿Cuál es eso? O sea, digamos, el cambio del decreto de urgencia respecto de la manera o finalmente ponerle una sombra respecto a estas dos cabezas en el IMARPE que están siendo cuestionadas. A ver, si el IMARPE ha funcionado bien durante 19 años, ¿por qué lo quiero cambiar? ¿Te has preguntado eso? Yo no sé si es que ha funcionado bien. Te lo estoy diciendo. O sea, dentro del razonamiento que te estoy mostrando. Pero dentro de, por ejemplo, la información que también me mostró Cayetana Aljovín, había también unas recomendaciones, no sé si era de la FAO, que se hagan finalmente los cambios, que si bien estaba trabajando bien IMARPE, los cambios que se han planteado en el decreto de urgencia no iban en contra dentro de la transparencia. Vamos a ponernos de acuerdo en esto. Ya. Te acepto que el presidente del Instituto del Mar del Perú se llegue por un concurso público. ¿De acuerdo? Esa es la tesis de la señora ministra de la Producción. Pero vámonos a los hechos. Este año, el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, que se ha formado con un esfuerzo muy grande del Estado peruano y donde nosotros durante 3 años hemos trabajado en todos los talleres para la formación de esa institución o de este programa, se logra llegar a un consejo directivo que nombra a un director ejecutivo por concurso público. Y la ministra, con un plumazo, lo sacó a principios de año. O sea, le importó un pepino el concurso público, porque no le interesa el concurso público. Entonces, ¿por qué crees que lo hace acá? Yo creo que aquí hay varios errores. Hay un error pequeño, ya que me preguntas eso, que está en el informe. En el informe hay un cuadro de riesgo, que es un cuadro de riesgo que tiene un contenido político, básicamente. Lo que busca es decirle al que toma la decisión, ¿no? Tú puedes dar hasta 35% del total de la biomasa, que es 8.9, 35% es 2.9 millones aproximadamente, hasta esta cantidad. Pero si das 1 millón, tienes un riesgo razonable. Si das 2 millones, tienes un riesgo medio, y si das 2.900.000 o 2.700.000, estás asumiendo el mayor riesgo. Porque la ciencia de la pesquería no es totalmente exacta. Ninguna ciencia. Es probabilidad. Bueno, hay ciencias hay exactas como las sí. matemáticas, la Sí. física, etcétera, Sí. ¿no? Pero en la ciencia de la biología, en la ciencia de evaluación de recursos, como se utilizan diferentes métodos, lo que se hace es conjugar todos estos métodos, y mientras más métodos tengas, mejor tu cálculo de probabilidades asume un riesgo menor. Pero el IMARPE está diciendo que hay un riesgo, tenemos hasta 35%, tienes un riesgo. El menor riesgo es que des esta cantidad, que ese cuadro estaba ahí, pero no está explicado. Sin embargo, si uno lee detenidamente el informe, encuentras que está. Va a haber una onda Kelvin, va a haber un fenómeno oceanográfico, hay alta presencia de juveniles y hay que tener cuidado. Es más... O sea, tú dices que no hubo una equivocación, sino que hubo una cifra, luego unas contingencias posibles y que eso terminó bajando la cifra hasta 3.8. ¿Hasta 3.8 qué?
Finalmente dice que es de 8 punto algo a 3 8.9 es lo que dice el informe de biomasa del IMARPE. Correcto, y que después lo certero era que había algo de 3.8. Yo no sé por qué dices que es certero, ni yo tengo esa certeza, porque el informe del IMARPE dice 8.9 y está firmado con el prestigio de todos los investigadores. Pero después baja de acuerdo a un informe que el correcto sería 3.8. Pero baja el informe ¿de quién? ¿De un informe preliminar, de un documento preliminar, de unas pruebas enviadas por un anónimo? Entonces, ¿De quién? ¿De dónde se saca esa cifra de 3.8? No sé yo de dónde la sacan. Yo estoy leyendo el informe del Instituto del Mar, que tiene la firma de los científicos y el prestigio de los científicos de por medio. ¿Yo por qué voy a creer en algo? La ciencia tiene que creer en documentos reales, no en fantasías. Pero entonces, si la ciencia dice algo a través de un informe, ¿qué te dijo la realidad? Bueno, la realidad me dijo que la anchoveta se había movido y que había que tener cuidado. Y como empresa pesquera tomé mis precauciones, volví mis barcos a puerto. Claro, el mensaje que adjuntaba cuadros estadísticos en Excel, claro, era una persona, un whistleblower, se supone, al interior de IMARPE, que manda, que era finalmente 3.9 un anónimo finalmente. Y 8.3. Ya, ¿por qué voy a confiar yo en un anónimo? A ver, dile a Einstein que confíe en un anónimo. Ok, ¿no? Pero lo que queda claro es que tampoco se puede confirmar, o sea, volvemos de nuevo tú al sí punto. Confías al 8.9 a pesar de que la realidad... Volvemos de nuevo al punto, que investiguen pues, que investiguen, pero no te bases en presunciones. Yo, para trabajar científicamente, me baso en documentos. Y el documento firmado por los científicos del IMARPE es para mí lo que vale. Más allá de que la realidad te haya dicho otra cosa. Es que la realidad no me está diciendo otra cosa. ¿Sabes cuándo la realidad me va a decir otra cosa? Cuando haya la primera temporada del 2020. Y cuando encuentren, como suele suceder, una gran cantidad de biomasa en el nuevo informe, y cuando salgan las empresas a pescar y resulta que encuentren una gran cantidad. Esto ya sucedió antes. Me llama la atención que esa certeza que tienes tú no la haya tenido las empresas de la Sociedad Nacional. Me queda claro que tú no hablas en nombre de ellas, pero ¿por qué ellos entonces habrían seguido y han dicho, sí, nos retiramos de la temporada de pesca? Pero lo hacen por precaución, lo hacen porque al final, si hay juveniles, los vas a pescar en la siguiente temporada. Tienen un montón de razones. Lo hacen también por el tema de amañamiento. El amañamiento, por ejemplo, que se presenta con la chauchilla, es un dolor de cabeza para el pesquero. Porque a la hora que la chauchilla, que es un pescadito que tiene menos de 2 centímetros, se enmaya, a la hora que comienzas a levantar la red se somete a un peso extraordinario, a un esfuerzo extraordinario, ¿no? Entonces, eso es un dolor de cabeza para el pesquero. Entonces, pescar en esas condiciones, en primer lugar, la pesca en sí no es buena. Y en segundo lugar, supuestamente que no se puede, porque vas a terminar tirando esa red en el sol para que se seque el pescado y después la sacudas y todo ese pescadito que se metió entre las mallas se seque y se vaya, ¿no? Correcto. Pero si te llevas el juvenil a la planta, pierdes. No tienes aceite, no tienes proteína, la calidad de la harina que tienes no es buena. Entonces no te conviene. Tú tienes que encontrar adultos. Correcto. El adulto es el que te interesa. Ok, solamente una última, porque finalmente va quedando claro que se ha habido una comunicación, parece inapropiada entre algunas personas y finalmente algunas empresas. O sea, si esta denuncia no salía, esta investigación no la habría hecho la Sociedad Nacional de Pesquería. Bueno, que tienen su comité de ética, ellos están dispuestos a investigar todas las cosas que no les parece correctas. ¿Confías tú en el comité de ética de la Sociedad Nacional? Lo que es que yo me acuerdo de Exalmar, pues, Pero lo sacaron en su momento, y después regresó y las razones por las que la sacaron no parecen las más claras. Pero yo no soy Sociedad Nacional de Pesquería, pero por eso te digo, yo no tomo las decisiones que toman ellos. Yo respondo, respecto a lo que tú me dices, a la realidad y trato de que la realidad sea finalmente la pesca, porque hay un informe que te define la situación del mar para que eso se conlleve finalmente con una pesca y veo que los propios pescadores no tuvieron ese tema, pero... Vamos a ver, como dices tú, hay mucho por investigar. Pero por supuesto, comencemos por esperar cuál es el resultado de la primera temporada del 2020 y después veamos cómo se desarrolla la pesca. Correcto. Pero hay otro aspecto que yo te vuelvo a decir, que es el indicador natural. Si hubiera depredación de anchoveta, el término correcto no es depredación, es que aquí está sino el tema sobrepesca. Global. Aquí está el tema global de sobrepesca. Si hubiera sobrepesca de la anchoveta, ya tendrías mortandad de lobos, de aves, no habría jurel, no habría caballa, no habría bonito. No sé si coincido contigo, Francisco, pero en todo caso eres bien informado y creo que para los próximos debates tienes que estar presente con tu punto de vista. Bueno, ese no es mi objetivo, ¿no? Bueno, pero tienes que estar presente. Cuando te invitemos vas a venir, Francisco. Encantado, con mucho gusto. Francisco Miranda, jefe de OANES. Pausa y regresamos.